Hola a todos, soy Tomás Villén y vamos a hablar del VEXUS, que es un protocolo ecográfico que va a abrirnos la puerta hacia la evaluación de la congestión venosa sistémica, que es un ente un poco abstracto y que podemos semi-cuantificar con este protocolo que está relativamente de moda. Hablaremos de sus indicaciones y hablaremos sobre todo de la parte técnica y de la parte más física, de cómo se consigue. El VEXUS, que es un acrónimo de un score, en el fondo es una manera de cuantificación, un poco cualificada, pero vamos a hablar de exactamente esto, de la congestión venosa sistémica, que se basa en un principio que es bastante fácil. Si tenemos el corazón, vemos que todo flujo que sale del corazón tiene mucha pulsatilidad y esta pulsatilidad pues, se va perdiendo, ¿no? Las arterias grandes, el flujo es puramente pulsátil, hablamos de que hay una tensión, una presión arterial sistólica y diastólica y esto es el responsable de este flujo. Esto lo tenemos muy claro para las arterias, pero con las venas funciona prácticamente igual. La sangre no entra al corazón directamente, el corazón no es una bomba de succión continua, sino que pasamos de un flujo que será fásico a claramente pulsátil dentro de los últimos centímetros antes de entrar a la aurícula derecha. Esta pulsatilidad se ve afectada por la congestión venosa sistémica, que en el fondo es un aumento de la presión hidrostática a esos niveles. Por tanto, dentro de la evaluación del VEXUS necesitamos o bien venas, tubos que se conecten a la aurícula derecha de forma directa, y ya estamos pensando prácticamente en uno, que será la vena cava inferior, o venas que estén directamente enganchadas a la vena cava inferior y que puedan sufrir estos aumentos de presión hidrostática igual que la vena cava inferior. Y en este caso tenemos la vena hepática, una de las venas hepáticas. Para seguir evaluando, nosotros queremos ver el aumento de presión hidrostática y las consecuencias que produce. Para ello, lo que podemos hacer es evaluar órganos que sufren esas consecuencias de la congestión venosa sistémica, el aumento de presión intraparenquimatosa, sobre todo en dos. Uno muy grande, que es el hígado, y otro que es un poco más pequeño, pero que también sufre enormemente las consecuencias de este aumento de presión hidrostática y por tanto el aumento de presión intracapsular, que es el riñón. Luego, venas que estén dentro de órganos que se afecten por este aumento de dureza, este aumento de la presión intracapsular, tenemos dos, claramente. La vena porta y en el caso del riñón tenemos la vena renal, que será nuestro cuarto vaso a evaluar. Por tanto, en el VEXUS lo que evaluamos son estos cuatro vasos, estas cuatro venas, la vena cava inferior, la vena hepática, la vena porta y una de las ramas de las venas renales. Empezamos con la vena cava inferior, que en el fondo es un filtro. Nos va a colocar qué pacientes tienen o no congestión venosa sistémica. Por tanto, lo único que vamos a hacer con la vena cava inferior es evaluarla, ver su diámetro teleexpiratorio y ver si llega a la cifra de 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que toda vena cava inferior que sea menor de 2 centímetros tendrá un VEXUS de 0 y aquí acabará la evaluación, sin más. ¿Cuándo evaluaremos las otras tres? Cuando tengamos una vena cava inferior mayor o igual de 2 centímetros y ahí sí que pasaremos a la evaluación de la vena hepática, la vena porta y una de las ramas de la vena renal. Vamos con la vena hepática. La vena hepática vemos que está casi enganchada a la aurícula derecha. Hay muy poquita distancia entre la vena hepática, la aurícula derecha, luego las variaciones del pulso venoso central van a ser prácticamente las mismas, es decir, un aumento de presión hidrostática a ese nivel se afectará, al igual que se afecta el pulso venoso central. ¿Cómo tenemos la vena hepática? La línea de base, vamos a poner aquí la línea de base. ¿Y qué es lo que esperamos en una vena hepática normal? Un pulso negativo, o sea, una succión,
a costa fundamentalmente de una sístole mayor que una diástole, al igual que pasa en la presión venosa, en el pulso venoso central. Conforme aumentamos la presión hidrostática de este vaso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van a ir cambiando los patrones que vemos, de tal manera que si seguimos aumentando la presión hidrostática de este vaso, tendremos que la sístole será menor que la diástole y en casos extremos, si seguimos aumentando la presión hidrostática, tendremos que hay un componente sistólico invertido. Esto es lo que pasa si en la vena hepática o en una vena que está directamente enganchada a la aurícula derecha aumentamos la presión y veremos cómo cambia el patrón de succión dentro del vaso. Dentro de los dos órganos, pues tenemos que tener en cuenta que no existe un patrón muy claro de sístole y diástole en condiciones normales, sino que los flujos son fásicos, al igual que casi en cualquier otra vena. Por tanto, para la vena porta, tendremos que en un hígado que está, digamos, blando, con poca congestión, que no tenemos problemas a la hora de tener una presión externa que ejerza presión sobre esa vena, pues tendremos el típico flujo fásico de una vena, donde hay una velocidad máxima y una velocidad mínima, y esta diferencia entre velocidad máxima y velocidad mínima es menor del 30%, esta variabilidad entre la diferencia entre la máxima y la mínima. Imaginaos la peor situación posible. Un hígado endurecido por un aumento de presión intracapsular secundario a una congestión venosa. Tendrá mucha más dificultad del flujo para pasar. Por tanto, esta diferencia entre máxima y mínima será muy evidente y habrá un aumento, una diferencia que es mayor del 50%. En medio, pues tendremos un flujo fásico que estará entre un 30 y un 50% de diferencia en la variabilidad. La vena renal. No nos vale cualquier vena renal, no nos vale directamente la vena de salida. Tenemos que irnos a una vena que esté claramente afectada por esta hipotética aumento de presión intracapsular del riñón. Por tanto, tenemos que irnos a la unión de corteza y médula y poner la caja del Doppler ahí. ¿Qué es lo que obtendremos? Pues va a ser muy difícil que seamos capaces de aislar una vena. Por tanto, lo más normal, de hecho lo que ocurre siempre, es que tengamos un flujo claramente arterial en casi cualquier situación, ¿no? Que nos va a dar igual, esto lo vamos a desechar, el flujo arterial que salga por encima de la gráfica, y lo que tendremos que ver es el flujo venoso que saldrá a la vez y que será negativo. Tenderá a ser fásico y tendremos un flujo en condiciones normales, continuo, fásico, sin más. Conforme aumentamos la presión intracapsular, tendrá mucha más dificultad ese flujo en salir. Por tanto, tendremos que deja de ser continuo y sale únicamente a pujos sistólico y diastólico. Luego tendremos una sístole y una diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Tengo muy claro cuáles son porque además tengo el flujo arterial por encima, con lo cual sé cuál es el que coincide con la sístole y sé cuál es el que coincide con la diástole, sobre todo en casos de taquicardia o en casos en los que no me quede claro, porque el siguiente caso, como vemos aquí, el flujo en condiciones extremas solo saldrá por el pujo diastólico. Esta es la forma. Obviamente, lo que estamos haciendo es utilizar Doppler pulsado para categorizar el flujo de cada uno de estos vasos. ¿Cómo lo agrupamos? Pues vamos a decir que si estamos en esta primera columna, no hay criterios de congestión en cada uno de estos vasos. En este caso será leve, y si estamos ante uno de la tercera columna, tendremos 1 o 3 flujos graves. El score lo que hace es hacer una definición y dar una puntuación entre 0, que ya sabemos cuál es, 1, 2 y 3, dependiendo de la combinación de los 3 vasos que tengamos. De tal manera que un Vexus 1 será cualquier combinación de no congestión o congestión leve. Imaginemos que tenemos 3 congestiones leves después de una vena cava de 2,1 centímetros. Pues tendremos un Vexus de 1.
¿Cómo diagnosticamos o cómo metemos un paciente con un Vexus 2? Cuando tiene cualquier combinación de no y leve, pero tiene uno grave. Imaginemos, la vena hepática tiene este patrón y la vena porta y la vena renal tienen estos dos o estos dos. Pues tendremos un Vexus de 1. Vexus de 2. Vexus 3 será cuando tenemos 2 o más graves. Si tenemos los 3 graves, Vexus 3. Si tenemos 2 graves, Vexus 3 igualmente. ¿Y cómo hemos puesto esta definición? ¿Por qué no endurecemos el diagnóstico de congestión venosa sistémica y decimos que necesito los 3 graves para poder decir que tiene un Vexus 3? ¿O por qué no endurezco el Vexus 1 y digo que la única forma de que tener un Vexus 1 es tener todo con patrones de no congestión? Pues estos cambios de definición son los que consideramos fenotipos. Y en el estudio original hablan de diferentes combinaciones que clasifican el Vexus 1, el Vexus 2 y el Vexus 3. Por tanto, lo que tenemos aquí, que decimos que necesitamos 2 graves al menos para llegar a un Vexus 3, es lo que conocemos como fenotipo Vexus C. En el estudio original, que únicamente habla de predicción de mal pronóstico, es decir, necesidad de terapia renal sustitutiva en pacientes sometidos a cirugía cardíaca electiva, pues habla de esto. Cualquier Vexus 3 en este tipo de pacientes implicaba mal pronóstico. ¿Cuál es el traslado a la práctica clínica habitual? Pues es complejo, porque ahora mismo hay una ausencia parcial de bibliografía al respecto. Yo, después de haber revisado la bibliografía disponible, pues obviamente en pacientes que se parezcan a esos, pacientes que tienen que estar ingresados y que tienen algo o una insuficiencia cardíaca o algo que necesitemos meter mucho líquido y este cambio sea a lo largo de días, pues probablemente el Vexus tendrá importancia. Por ejemplo, en pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca, obviamente el paciente que parta de un Vexus de 3 va a tener peor pronóstico que el que parta de un Vexus de 1. En otros escenarios, por ejemplo en urgencias, donde esto se utiliza para ver la tolerancia de líquidos y ver cómo cambian los patrones a lo largo de una fluidoterapia intensiva, pues hay un vacío total de evidencia y probablemente a día de hoy no hay suficientes datos para decir que esto funcione en este contexto. Por tanto, a modo de reflexión final, es una herramienta que nos permite ver algo que nunca hemos sido capaces de ver en la práctica clínica habitual. Tenemos que verlo con signos objetivos, o sea, parcialmente objetivos o signos que no tenían mucha fiabilidad. Nos permite entrar en este mundo que es el de la congestión venosa sistémica, pero necesitamos muchos más estudios que nos sirvan para contextualizarlo en nuestro caso. Si somos anestesistas, esto es obligatorio. Si tenemos un entorno de cuidados intensivos con pacientes de larga evolución, probablemente será obligatorio. Que tenemos un contexto de una planta de hospitalización, tiene plausibilidad. Y si queréis utilizarlo para cosas que cambian rápidamente, como la utilización de la fluidoterapia, probablemente necesitaremos alguna otra medida y no solo esta. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo.